Expansión. Guarida de Akatsuki. La aldea escondida entre la lluvia, también conocida como Amegakure, una aldea ninja en un pueblo muchísimo más industrializado que los demás, así como también alguna vez fue un lugar mandado por el famoso ninja Anzo de la Salamandra, que en su tiempo derrotó y nombró a 3 shinobis de Konoha como los 3 grandes Sannin. Sin embargo, para el resto de aldeas, el resto de su vida era un total misterio, pero lo que ellos desconocían es que este mismo shinobi se encontraba muerto y esta aldea ahora era el lugar donde los líderes de Akatsuki tenían su base principal, usando la aldea como fortaleza. Desde un remolino espacial en el último piso, frente a un balcón de la torre más alta de la aldea lluviosa, ahora un sujeto con la típica túnica negra con nubes rojas que representaba a Akatsuki, además que este cargaba una máscara naranja, salió como si nada. Frente a él estaban 2 personas observándolo fijamente. El primero, un sujeto de pelo naranja con 3 perforaciones en su nariz atravesando su nariz, así como 2 piercings en el mentón y las orejas llenas de piercings, también como una clase de tubo perforando cada una de sus orejas, de ojos morados con diseños anillados y usando la túnica clásica de Akatsuki. La otra era una chica peliazul de pelo lacio con una flor de origami azul también en su rostro, de vellos color ámbar y un piercing debajo del labio inferior, usando también la túnica de Akatsuki. Estos eran Pain y Conan, las cabezas tras Akatsuki, junto al misterioso hombre de verdadero nombre Obito bajo la máscara de Madara Uchiha. Pain, ¿dónde estabas, Madara? Serio. Madara, Obito, estuve en Konoha, las cosas han cambiado, ahora tenemos una alianza con la aldea de la hoja. Conan, sorprendida. Pain, ¿cómo rayos te atreves a hacer eso, Madara? No eres nadie para hacer lo que quieras con mi grupo. Konoha asesino a mis padres y dejo en ruinas a esta nación junto a las demás grandes naciones. Madara, primero estás equivocado. Konoha no destruyó este lugar, pues recuerden, los 2 pequeños fueron alumnos del Sannin de los sapos. Segundo, tú no eres nadie ante mí. Recuerda quién te salvo de la desesperación, Nagato. Además somos 12 personas. Uzushio tiene un poder de locura. Tienen 7 de los 9 Bijus, además de libres a su servicio voluntario por los rumores que se escuchan y más. Su poderío de clase S y SS está por encima de nosotros. Conan, Nagato, exhalando, Madara tiene razón. No estamos en posición para enfrentar a Uzu, y dicen que los ojos de aquel Uzumaki, quien de paso es portador del Kyuubi, son de un Dujutsu tan raro o más que el Rinnegan, con habilidades que podrían pasar al Rinnegan. Pain, basta. Yo tengo los ojos de un dios renacido. No descansaré hasta que todos conozcan el dolor y se encuentre la paz verdadera. Madara, hay otra forma de encontrar paz, Nagato. Namikaze nos dio un gran trato, ten en cuenta Hai no Kuni. Está en el centro de todo el continente elemental. Si nos unimos a ellos y destruimos todo a su paso, pues el país del fuego puede absorber todo ese terreno y crearemos una gran nación. Una donde podamos controlar cada uno de nosotros bastantes cantidades de terreno. Podrías tener más que Ame y darle su nueva doctrina de paz bajo toda una bandera. Conan, Nagato, piénsalo, en verdad esta idea me gusta un poco más. No traeríamos millones de muertes para llegar a la paz. Podemos ser los justos líderes del mundo. Feliz. Pain, muy bien, Conan, lo pensaré. ¿Pero en qué piensas, Madara? Madara, Namikaze está cerca de mi nivel, incluso con astucia él podría contra ti, Nagato, por lo cual llegamos a una alianza. Hai no Kuni será suya y nos da libertad de las demás naciones a nosotros, pero siempre bajo la misma bandera. No habrá nadie por encima por otro, tal como nosotros 3 seríamos un consejo, mintiendo. Pain, acepto. Desde ahora Konoha y Akatsuki están aliados. ¿Cuál será el primer paso? Madara, gracias a nuestros nuevos aliados tenemos rutas libres por su país. De paso nos estarán ofreciendo información para conseguir a los 2 Jinchurikis de Iwa. Eso nos dará también libertad para acabar con Ibagakure de una. Sunagakure está siendo absorbida lentamente por Konoha, así como el país de las aguas termales. La tierra de los ríos está cerca de Ame. Tenemos al lado al pequeño país del arroz con Kusagakure y el país de piedra al lado del terreno de tierra. Tenemos ya una gran chance de expandirnos. Pain, Conan, llama a Zetsu, Deidara, Kakuz, Idan y Sasori. Conan, ¿cuál es tu plan, Nagato? Pain, Zetsu buscará información sobre todo lo que necesitaremos en Iwa. Deidara y Sasori irán a Kusa, matarán al líder de su nación y tomarán control de dicho país, así debe ser con Idan y Kakuzu para el país de piedra. Madara, necesito que contactes a Konoha e inicies los planes junto a nuestros aliados para que absorban el país de la cascada.
Ellos supongo que estarán encargándose del país de agua termales y del viento. El territorio de viento me parece inútil y perecedero, así que no me interesa en lo absoluto, mientras que si quiero algún ingreso de información por todos los secretos que tengan las aguas termales. Madara, cuidado, te pones arrogante, Nagato, que cada día que pasas más débil te vuelves y con ello tu derrota está más cerca. Es todo, me voy, desapareciendo en un vórtice de un jutsu espacio-tiempo. Mar abierto. El día era brillante, ni una nube en el cielo, mientras que el sol resplandecía iluminando todo el frente que tenía la flota real naval de Uzusio, quien estaba extendiendo su territorio marítimo a cada minuto. Esta flota bajo la princesa del mar Estella Uzumaki tenía una misión clave: impedir que los recursos del continente llegaran a las zonas insulares de los demás países que no tenían conexión terrestre con las demás grandes naciones. Hace pocos días habían partido y ahora sus dudas se habían disipado luego de reflexionarlo mucho. Su misión dada por Uzumaki Naruto, primer y actual emperador del imperio de Uzusio, era tener que acabar con cualquier embarcación civil o militar que intentara llevar alguna clase de recurso o información a caza. La razón de Naruto era básica y sencilla: cuando aíslas a un enemigo y lo privas de todo, pues las cosas se le pondrán más difíciles, por lo cual tendrá que tomar decisiones. Algunas decisiones que podrían enfurecer al pueblo y ponerlo en tu contra, o en el proceso también llevar el país a la ruina, por lo cual esas naciones se arrodillarían y se entregarían a sí mismas a Uzusio. Pero si no se entregaban, pues podrían arreglar eso en un campo de batalla, y en este caso el agua, donde Uzu está tomando la iniciativa desde ya antes que ellos. Eso nos lleva con lo que está haciendo Estella en estos momentos. Gracias a los consejos dados por Mei como ex Mizukage, la Uzumaki sabía las vías de comunicación que tenía Kiri, así como el país del agua, para comunicarse de una manera alternativa a las embarcaciones marinas. Como toda aldea, el uso de pájaros mensajeros era importante para establecer un contacto más rápido, pero un solo pájaro tampoco podría viajar tanto recorrido en tan poco tiempo, porque moriría de cansancio o caería al mar ahogándose. La solución que tuvieron aquellos del país del agua fue algo simple. Por todo el mar perteneciente a su país habían pequeñas flotas de barcos militares bajo el señor feudal Okiri, donde las palomas mensajeras llegaban y descansaban mientras que otras tomaban sus puestos y las reemplazaban. Un método un tanto eficaz para mantener la comunicación entre el único país que era insular antes de lo que pasara con Rai no Kuni. Pero igual que todo modelo, pues nada era perfecto, y si interceptaran las aves o si destruyeran los barcos, pues la comunicación aérea terminaría extinguiéndose. Sumándole el hecho que ella estaba cortándole el paso de comunicaciones y recursos por agua, pues pronto dejaría a Mizu no Kuni en total soledad del resto del continente elemental. Comandante Estella, tenemos información de que una flota de Kiri había salido unos días atrás para buscar recursos en mar abierto, y por una de las aves interceptadas deberían aparecer a la vista en unos 30 minutos más o menos, según nuestros cálculos por el viento. ¿Qué haremos? Estella, nuestra flota se divide en 3 mini-grupos, tenemos 12 embarcaciones y cada grupo tiene 4. Quiero que los 3 generales restantes se dividan y vayan e incineren los puntos de intercepción de información del país del agua. Averigua que shinobis tienen invocaciones aéreas y divídelos en los barcos para que sus compañeros animales eliminen el resto de palomas, robando en el proceso cualquier información. El general Rayon, León, irá al norte, Isi, Piedra, al este y Courage, Medusa, al oeste. Sus misiones posteriores a eliminar cada grupo de control es empezar a eliminar las naves pescadoras más grandes de la nación. Cortaremos sus suministros de comida los que más podamos. Soldado, hay comandante. Muestren las banderas de seña para reagruparse. Estella, soldado, estás mal. Manden las convocaciones voladoras libres para comunicarse con Rayon, Isi y Courage. En cambio nosotros debemos dar vuelta 180 grados. Manden convocaciones marinas a revisar el terreno, debemos parar a esa flota antes de que se alerten. Nuestro objetivo ahora es destruirlos y reunir información de ellos, por lo cual debemos ser astutos, veloces y precisos. Ahora a tu puesto, soldado. Soldado, hay comandante. Zona insular de Hai no Kuni. Hace 2 semanas atrás se había mandado una orden de parte de Uzumaki Naruto en el cual su plan de expansión estaba empezando a tomar forma, y su primer movimiento fue hecho por su tío y uno de los hombres que más rápido ganó su confianza al ver lo leal que era a la antigua gloria de su nación. Kenshin y Shanks habían recibido su misión en privado y tomaron a sus hombres de mayor confianza rápidamente para ahora estar donde estaban antes de volver a partir. Ahorita nos concentramos en la parte de Hai no Kuni que estaba más cercana a Uzu, debido que era parte de la región insular de la debilitada Nación de Fuego, cuyo líder estaba en una reunión hace un tiempo atrás, al igual que el líder de Konoha, por lo cual las tropas shinobi estaban retraídas para estar más cercanas de su hogar y no vigilando tanto el terreno de su nación.
Esta debilidad fue justo lo que Naruto pudo aprovechar al enterarse de la reunión de Kages y Daimaijos para poder movilizarse primero. Ya había debilitado a Mizu no Kuni al quitarle territorios y ahora comunicaciones así como recursos, pero también tenía un enemigo mucho más cercano y era Hai no Kuni. Aún así, con este movimiento estaba debilitando las fuerzas del fuego para colarse a su territorio y empezar la iniciación. Aún los dos generales terrestres tenían que desplazarse una vez que esta batalla ya estaba ganada a pesar de la resistencia. Shanks y Kenshin tenían que seguir adelante, pero dejaron a dos hombres muy capaces a cargo de lo que quedaba con la rebelión. Si bien la gente de la isla se colocó del lado de Uzu debido que los tratos que podrían recibir de ellos eran muchísimo mejores de los tratos que el Daimaiyo de Fuego les daba con sus altos impuestos y hombres nobles de su confianza que los tenía en una situación cada vez peor. Los nobles estaban luchando fielmente por mantener su poder en la isla con los restos de poder militar que tuvieran, pero ahora su mismo pueblo se estaba sublevando contra ellos y su poder estaba muy inestable. Todo esto gracias a las obras de Roux y Sanosuke. Primero un hombre un poco obeso que era uno de los piratas de mayor confianza de Shanks, además que sus habilidades eran muy curiosas, pero a pesar de su peso era un hombre habilidoso. Mientras que con Sanosuke este era también conocido como Zanza, un antiguo guerrero marcial que además era un experto de la espada, así como uno de los viejos pupilos que tuvo Kenshin en su desvarianza hasta que se estableció nuevamente con Naruto en Uzu. Estos dos hombres eran increíbles por su cuenta, pero juntos pudieron acabar de una manera más pacífica la rebelión. Primero solo tuvieron que sitiar la capital de la isla y bloquear todos los recursos. De eso se encargaba fácilmente Roux, mientras que los hombres de Sanosuke se encargaba de eliminar resistencias esporádicas alrededor de la isla. En total la esperanza de esos soldados al noble de este lugar se quebraba rápidamente y algunos de ellos se volvieron en contra de su líder al ver cómo su pequeña ciudad capital estaba sufriendo por cómo la familia real de esta ciudad los estaba dejando sin nada para mantener su poder. Solo fue cuestión de días, y al final la misma capital les fue dada en bandeja de plata, su querida capital. El noble, quien era uno de los cuñados del Daimaiyo, recibió un juicio y al destaparse muchos de sus crímenes por actos ilegales para aumentar su poder así como para desaparecer o asesinar personas, lo llevaron hasta su muerte tras la espada de Sanosuke y con ello se aseguró el territorio insular que antes pertenecía a Hai no Kuni y ahora era parte del nuevo imperio del Remolino, donde el castillo feudal de la isla ahora alzaba la nueva bandera del imperio y un renovamente cambio empezó a suceder en este punto que será clave para tomar y extender las aguas que pertenezcan a Uzu. Mientras todo eso al fin sucedía en la zona insular, ahora un grupo explorador de barcos piratas de Uzu bajo la mano de Shanks y Kenshin había llegado a las costas del País del Fuego y empezar a tomar sus costas para bloquear el comercio del fuego por vías marítimas, además que también empezarían a bloquear el territorio del País de las Aguas Termales. La razón era que el territorio de ellos estaba en un punto clave perfecto. Naruto y Kenshin no eran tonto. El primero había vivido algunos años en Konoha y conoció el verdadero lado oscuro de Minato, además que sabía que sin Orochimaru ni Kabuto en el camino como el asistente del fallecido Sannin, para el Kage Rubio le era mucho más sencillo extender su territorio a lo que fue Oto y de paso seguir a Taki, Ame y asegurar la débil Suna poco a poco para lanzarse contra Iwa para luego debilitar a las naciones insulares como la nación del rayo y el agua. Kenshin era un antiguo estratega de guerra así como un guerrero increíble y veía un gran punto en tomar Hot Water, y era que conocía su antigua reputación como aldea ninja así como ahora una trampa famosa donde ellos recolectaban información para venderla o extorsionar al final. Tal tesoro de información, además de bloquear más a Hai no Kuni, era irresistible para los Uzumaki, que sin duda podían sacarle bastante provecho para asegurar las aguas frentes al rayo. Shanks y Kenshin ahorita mismo estaban sitiando las costas. Los pueblos costeños recibían una oferta que no podían denegar y era ser transportados a territorios seguros en Uzu, asegurándolos que no salieran heridos por la invasión que pasaría muy pronto a una guerra abierta. Ellos recibirían nuevos hogares en todos los territorios costeños que ahora le pertenecían a la nación del Remolino, donde podrían alojarse así como establecerse. Poco a poco en esta semana algunos barcos habían llegado y con ello habían transportado a la gente, por lo cual lo siguiente que hicieron las tropas de Uzu fue incendiar los pueblos abandonados de la costa y montar campamentos. En tan solo unos días ya habían extendido su poder a lo largo de la costa de Hai no Kuni y lentamente preparaban sus recursos mientras que exploradores registraban las zonas así como ponían trampas para cualquier que pasara por estos terrenos. El resultado directo ahora es que estaban esperando refuerzos para empezar la invasión directo en contra de Hai no Kuni, cuya capital no estaba en el centro total de su territorio, sino que estaba más cerca de la costa, por lo cual podrían llegar a ellos antes de Konoha.
Su misión era empezar con los preparativos para un golpeteo en dos sentidos al mismo sentido. Uzusio era un imperio en crecimiento. Tenían el poder militar, los recursos, la gente y solo les faltaba algo y era territorio que podrían conseguir para seguir creciendo de manera acelerada. El cómo hacerlo era fácil. Controlas el mar y controlarás una gran cantidad del comercio del mundo shinobi. Para la mayoría de los comerciantes una ruta marítima era lo mejor que podrían hacer para expandir sus negocios. El cruce entre naciones elementales y naciones pequeñas era un gran problema debido a mercenarios, bandidos, grandes mentes criminales o terroristas que podrían cruzarse en su camino y destruir o robar su mercancía además de asesinar a sus hombres dándole un gran golpe a sus empresas. Por eso los mares eran una mejor opción. El transporte era muchísimo más rápido debido a vientos y corrientes además de que al llegar a su nación objetivo podrían pedir seguridad y les saldría mucho más barato que todo el recorrido que tendrían que pagar con seguridad si atravesaran varios países por tierra hasta su mercancía sería entregada. Por lo tanto ahora Naruto lentamente se estaba adueñando de todo el comercio marítimo y golpeando duramente el comercio de las demás naciones. Mucho más las naciones aliadas como dos de las actuales 5 grandes naciones cuyas mercancías extranjeras ahora eran un lujo para la gente de esas naciones cuyos recursos de afuera estaban escaseando rápidamente. Lo que sucedía es que mientras todos estuvieron montándose sus planes de qué hacer acerca de Uzusio y cómo deberían colaborar para destruirlos, los Uzumaki esta vez no se quedaron callados. Podrían ser menos, podrían tener que colaborar con otros clanes como en el pasado no lo habían hecho y que esas diferencias al pasado llevaban al cambio de lo que estaba sucediendo ahora. Las 5 grandes potencias se estaban ahogando en sus problemas mientras que eso solo facilitaba el camino para ellos. Tenían aislados totalmente al rayo y al agua donde ahora debían gastar y consumir todos sus recursos para seguir manteniéndose en buen estado, pero eso solo haría mucho más deplorable su situación a medio y largo plazo donde sus alimentos agotarían, por lo tanto la hambruna llegarían. En comparación a ellos dos, pues aún quedaban 3 grandes naciones con sus propios problemas. La nación de la Tierra era la más alejada entre las 5 y por su condición geográfica tampoco tenían lo mejor para establecer muchos territorios agrícolas, por lo que debían expandirse para una mejor alimentación y recursos de los que escaseaban, pero en su camino más temprano que tarde tendrían que competir contra alguno de sus nuevos aliados y eso podría traerles la mala suerte. Iwa preferiría atacar el territorio de Suna para no estar de frente contra Konoha cuyo poder militar ha crecido, pero Suna era un desierto así como la mitad del país que les dio refugio, por lo cual su única opción era contra el fuego que ya tomó cartas en el asunto. Sin duda sería una gran guerra donde si no encontraban la manera de proteger sus debilidades entonces muy pronto caerían en la desgracia y lo que alguna vez pudo ser la prometedora de una gran nación cayera y fuera borrada para extender la historia de una nueva nación o mejor dicho la historia de un imperio que acabaría con todos sus enemigos tarde o temprano dejando atrás una corriente de sangre de aquellos que intentaron contra ellos. Uzushiogakure. Palacio Imperial del Remolino, en construcción. Un pelirrojo conocido por todos estaba en su oficina, una de las habitaciones ya listas de un palacio que se estaba edificando para que él y su familia vivieran con él así como sus descendientes pudieran tener el mismo derecho de un hogar donde siempre podrían ser felices. En su mesa acompañado de unas velas y sellos de Fuinjutsu que de paso iluminaban el cuarto, Uzumaki Naruto estaba viendo los siguientes pasos de su gran plan de guerra. Su total atención estaba en un mapa que tenía del mundo shinobi actual con detalles de todos los cambios que recibía gracias a la comunicación de sus hombres que recibía a cada decisión importante que tomaban. Bebiendo un poco de té vio la situación actual del mundo shinobi. Sus exploradores, quienes eran ni más ni menos que algunas de sus invocaciones legendarias, recorrieron un gran paso de terrenos a través de las naciones elementales del continente principal y le dieron toda su información que pudieron recolectar. Primero que nada la amenaza más grande, Hainokuni, el país con mayor territorio en el continente, había desplegado sus fuerzas tal como había pensado que podrían haberlo intentado y habían tomado el terreno de Otogakure. Si sus predicciones fueran correctas entonces tomarían Kusagakure, la tierra de los ríos así como Ame, aunque en ese lugar por información de sus espías podría conseguirse un adversario difícil. En segundo lugar teníamos a Iwa cuya movilización para nada ha empezado, pero por lo que sospechaba el Uzumaki tendrían que irse directo contra el pueblo escondidos entre las piedras, pero de allí tendrían encuentro contra Ame y ese adversario o adversarios que posiblemente serían Akatsuki según sus informes extraoficiales o irse contra Kusa, pero encontrarían a los del fuego en el proceso. Por último Suna. Aunque no debía confiarse de la inexperiencia de la hermana del ex Jinchuriki de una de sus novias, lo más probable es que irían directo a los terrenos del río donde dividirían el territorio con los de Konoha. Naruto,
Viendo el mapa. Dato: recuerden que Naruto no sabe que Minato ahora está aliado con Akatsuki, pero es un mapa general de cómo van las cosas en el mundo ninja. Naruto, ¿cuál podría ser tu siguiente movimiento Namikaze? Sabes, has estado muy ocupado, pero no puedo ralentizar mucho más tu anormalidad o enfermedad, como lo quieras llamar. Tus cantidades de chakra son monstruosas, y todo debido a que una parte de cada una de tus novias, o mejor dicho de sus chakra, están en tu interior. Si una persona normal apenas puede portar un Jinchuriki por las enormes cantidades de chakra de ser Biju. En cambio, los Uzumaki tenían cuerpos adaptados a sus enormes cantidades de chakra y por lo cual podrían tolerar ser convertidos como Jinchuriki un poco más. Sin embargo, es distinto contigo, que tienes varios Bijus conectado a tus redes de chakra. Naruto, tenía muchos meses sin oírte. Iseryu, ¿qué tienes en mente para solucionar nuestro problema? Iseryu, ha llegado la hora de que aprendas el arte del Senjutsu Dragon y con ello tomes el apellido Otsutsuki de nuevo. Naruto, en este momento crucial es imposible que aprendas Senjutsu. ¿Acaso te volviste loco? Tengo una guerra que ganar. Iseryu, si sigues ese camino, no llegarás a vivir hasta el final de la guerra. Cuando seas uno con la naturaleza, será que puedas utilizar el verdadero poder de tu Rinnegan y Uzugan. Naruto, ¿no me dejarás de otra? Iseryu, sabes mi respuesta, chico. Naruto, escribiendo una nota, hagámoslo. Gyaku Kuchiyose no Jutsu. Preludio PT1. Uzushio Imperio del Remolino. Una reunión del Consejo del Imperio Navegante del Remolino se estaba celebrando de manera de emergencia. Han pasado solo unos días desde que Naruto dejó una nota con la cual decía que debía entrenar en la región de los legendarios dragones para ganar control sobre su chakra, que parecía estar volviéndose inestable en las últimas semanas. Dicha convocatoria se estaba presidiendo por las dos matriarcas del clan Uzumaki y primeras prometidas del emperador Naruto, Uzumaki Erza y Otsutsuki Kurumi, quienes habían recibido un mensaje urgente de parte de Kenshin y Sang sobre un descubrimiento hecho en las costas del País del Fuego, que actualmente estaban siendo destruidas e invadidas por las fuerzas piratas que servían a Uzu. Durante unas de las excavaciones para el proyecto Kamikaze hecho por los hombres que servían al imperio, se encontraron con un hallazgo inesperado. En una de las regiones más centrales de la costa, a lo que estaría capaz entre 3 y 5 días a movimiento shinobi de la capital del Daimayo del Fuego, se había encontrado lo que sería una de las bases secretas que Orochimaru tenía en el país. Kenshin, acompañado de un grupo de jóvenes aventureros que vinieron con él a explorar la base, se llevaron una gran sorpresa, pues no era un escondite para pasar desapercibido por unos días, sino que encontraron una de las bases de experimentación del demente Sannin, que gracias a Kami ya había sido asesinado y cuya alma el Shinigami tomó, pues lo que vieron allí era todo un horror. En varios tubos de ensayo de tamaño humano parecían haber deformidades de lo que pudo haber sido personas, pero lo que cambió todo fue hallar a 2 sobrevivientes con vida, pero con un estado súper lamentable y cercano a la muerte de no haber sido tratados a tiempo. Toda esa información nos lleva a este momento donde líderes de clanes nada más estaban presentes en este momento debido a ser información de carácter militar. Los chicos habían sido traídos acá por Kenshin para su recuperación, además que las notas de Orochimaru habían sido recuperadas también, pero de lo terminaron por leer fue lo que asustó a los presentes. Ambos chicos de nombre Toshio y su aparente hermana biológica Airi, quienes fueron encontrados como huérfanos por Orochimaru durante la guerra de Kiri, fueron llevadas hasta Hai no Kuni con más niños, pero solo estos dos, que aparentemente pertenecían al clan Ozuki, habían sobrevivido. No obstante, la información más resaltante no era que eran miembros de un clan ya de renombre en el mundo shinobi, sino el hecho de que ambos chicos parecieron ser experimentados con suero, y tras unos exámenes en el hospital de la capital de Uzu había chicos, dada la conclusión por las notas, habían sido mutados con sueros de muestras de ADN y habían sobrevivido a lo que Orochimaru llamó la metamorfosis. Toshio Ozuki, o como fue conocido experimento roble marino, fue sujeto de pruebas para alguien con muestras combinadas del genoma Senju, extraído del que aparentemente fue el progenitor del Sodaime y Nidaime Hokage, aislando su genoma además de potenciarlo con muestras de los cadáveres de Hachirama y Tobirama, dieron como resultado un acoplamiento perfecto entre ambos genes. Las cantidades de chakra del sujeto de ojos amarillo pálido y pelo grisáceo claro dieron un claro aumento, así como una afinidad mayor al Suiton, pero no se sabía si despertaría Mokuton algún día debido a que tenía una afinidad débil al Doton aparentemente. El chico de unos 14 o 15 años mostraba también problemas psicológicos debido a los abusos que sufrió, pero parecía totalmente normal y estaba agradecido por haber sido salvado y que su hermana también estuviera en recuperación. Airi Ozuki, o experimento asesina intangible,
una chica de 12 o 13 años en un estado grave de desnutrición y quien psicológicamente fue tratada con un trastorno mental que parecía sugerir que la hermana estaba más que dispuesta a cometer incesto con su hermano mayor. La pequeña huérfana del clan Ozuki había sido tratada con experimentación con otro de los clanes de Kiri. Orochimaru parece haber buscado la forma de combinar la ofensiva perfecta entre combate cercano y a distancia usando el Kekkei Genkai del clan Kawaya con la defensa casi perfecta que podría usar dicho genoma por separado o unido al jutsu secreto de los Ozuki que se consideraba un Kekkei Genkai según Orochimaru. La pobre peli plateada de ojos grises estaba en un estado más inestable y debía ser tratada de manera más lenta, pero Tsunade esperaba más pruebas. Los líderes de clan estaban todos sorprendidos por lo que pudo lograr Orochimaru, pero algunos más que otros estaban todos enfadados por la locura de ese hombre por haber intentado eso sin preocuparse por todas las pérdidas humanas en el proceso de crear algo así. Todos ellos habían concordado que los pobres niños podrían descansar y vivir una mejor vida acá en la isla del Imperio, pero el tema de la guerra seguía presente por ahora. Mientras hablaban unas batallas de desestabilización se estaban llevando en distintas partes de los mares de las naciones elementales buscando que los Uzumaki tengan esa ventaja sobre el resto. Kurumi, el último tema a tratar es el siguiente. Si bien la guerra va bien y los huérfanos Ozuki se quedarán acá, queda la cosa que siguen siendo eso huérfanos. Erza, como dice Kuru-chan, algún clan estará dispuesto a adoptarlos por ahora de manera definitiva. Yo. Erza, ¿Tsunade Dono en serio quiere adoptar a los chicos? Tsunade, Jiraiya y yo lo hablamos, además de que Toshio ahora tiene ADN Senju en su cuerpo, eso lo hace uno de los nuestros en forma honoraria. Con los pergaminos de mis abuelos y demás miembros creemos que si Toshio quiere ser shinobi a su decisión o si quiere buscarse una rama más pacífica igual nadie podría apoyarlo como nosotros. Chitoge como futura heredera del clan también está de acuerdo. Kurumi, en ese caso recibirán los papeles de adopción después. Ahora mismo Tazuna junto al equipo tecnológico de Yuki están terminando los primeros 3 barcos de guerra de la nueva versión de Flota Imperial. El Red Leviatán como barco insignia del emperador, Dipnis Kraken y Fury Saber estarán disponibles en unos 2 meses a lo mucho. Erza, rezo que no tengamos que esperar a usarlos en contra de Mizu no Kuni de manera anticipada sin que sean terminados por completo. Kusagakure. Gritos de horror se estaban escuchando en las afueras de la aldea ubicada en el país que fue llamado así tal cual como su aldea. Justo en la capital vemos como hombres armados desde mercenarios a shinobi de baja categoría estaban siendo atacados por unos monstruos con máscaras extrañas como de Oni que escupían una de las 5 naturalezas de chakra dependiendo del color de la máscara. Todo parecía ser una masacre unilateral debido a que estos monstruos, además de ser inmortales dada la ineficacia de los jutsu o armas con la que los combatían, no surtía ningún daño real para ellos. Todo esto era visto por un hombre de apariencia extraña con un atuendo negro de nubes rojas con un protector rasgado que demostraba ser un nukenin de la aldea escondida entre la cascada con ojos rojos de iris verde. Por otro lado, de la capital muchos cuerpos cortados y perforados estaban regados por la calle de la ya no tan pintoresca ciudad cuyos caminos ahora estaban inundados en el que alguna vez fue el vital líquido de todas estas personas muertas como si nada. Una risa malvada y desquiciada se escuchaba caminando por allí mientras que un peligro con un atuendo idéntico al del otro mataba niños. Indefensos, ancianos, mujeres, civiles y todo lo que se cruzara en su frente como una clase de ofrenda para un dios oscuro o pagano. El hombre de piel clara estaba disfrutando de cada momento de esta misión que les fue encomendada por su glorioso líder. Uno de los pocos shinobi de nivel que tenía esta aldea de menor nivel los reconoció por sus atuendos como miembros del grupo conocido como Akatsuki. Lastimosamente no pudo avisarle a su líder, pues cuando intentó huir para salvar su vida, el extraño sujeto de risa demencial arrojó su arma que se extendía debido a una cadena mientras que 3 filosas hojas de esa extraña hoz terminaron por perforar la espalda del hombre. El pobre diablo solo pudo morir en unos minutos de horror al sentir todos sus órganos cortados o perforados mientras se desangraba, al igual que sus pulmones heridos se ahogaban en sangre que de todas formas moriría de esa o más maneras. Aquel sujeto reconocido como Idan de Yugakure solo podría reír ante la escena que le estaba dando a su Hachin-sama como un banquete de todos estos ateos que no conocían la maravillosa vida que su dios les daba al entrar en el reino de los muertos. Por otro lado, Kakuzu de Taki estaba robando joyas y todo lo que pudiera hallar de valor para llenar sus bolsillos de dinero mientras sus monstruos terminaban por acabar con esta estúpida misión que tenían, la de acabar la vida de Zuko, el líder militar actualmente de Kusa, para que luego este terreno sea suyo según lo que su líder decía. Un mundo gobernado por Akatsuki,
un lugar donde él tendría una posición de riqueza tal como un daimyo, justo lo que siempre quiso, donde el dinero jamás le faltaría nuevamente y se le haría sencillo juntar mucha más plata para sus propios intereses. Poco a poco la capital sufría de toda la muerte y al final todos los que no pudieron huir para quedarse para pelear habían muerto en vano. Zuko, que veía todo desde el balcón del ex castillo del daimyo de estas tierras, miraba con enojo y frustración, como parecía que su poderío y gloria parecían acabarse. El castillo, ya siendo invadido, así como destruido por esas criaturas, no resistiría mucho. Preferiría huir como un cobarde y sobrevivir que esperar a que la muerte viniera a reclamarlo ahora. Si escapaba con suficientes joyas, podría conseguirse un buen escondite y unas cuantas mujerzuelas de calidad como esclavas para ser concubinas, pero lastimosamente nunca obtienes lo que quieras. Un sonido impactó en una de las paredes del castillo, rompiéndola y estabilizando parte del castillo, haciendo que tiemble para que una parte se derrumbe. Zuko se salvó esta vez por los pelos, pero había sufrido daño igual para su fastidio. Un pedazo de techo le había caído sobre una de sus piernas, rompiendo el hueso en dos. La adrenalina del momento hizo que como pudiera se levantara intentando saltar con una pierna sin apoyar mucho el otro pie. Como cualquier hombre buscaba la manera de sobrevivir, pero uno de esos horribles monstruos apareció y disparó una leve llama de fuego que quemó toda su piel y lo dejó gravemente herido. Unos minutos después, mientras el que alguna vez fue un subordinado de Orochimaru, ahora líder de Kusa, tras haber iniciado una revuelta, así como asesinar al líder de dicho país, tomó fuerzas para hacer una alianza con los otros Kages. Lastimosamente Uzu se había movido antes, dejando a ellos en puntos desesperados. Ya se imaginaba la traición, pues incluso él pensaba asesinar a Onoki si hubiese tenido la oportunidad. Lo último que vio fue una guadaña roja con un borde blanco antes de perder su vida. En el medio del mar, entre el Imperio Uzumaki y Mizu no Kuni, un grupo formado por un barco insignia y dos refuerzos de tamaño medio también llevaban con orgullo la bandera del clan Uzumaki, comandados por una mujer, pero no cualquier mujer tendría el carácter suficiente para poder gobernar sobre estos hombres y hacerlos obedecer de la manera más sumisa posible. Esta era Uzumaki Estella, hija del legendario Kraken de Uzu, quien actualmente ella portaba el título de comandante de la Armada Imperial de Uzu, mientras que su padre tenía el poder sobre toda la flota pirata que ahora servía el imperio que ella estaba llegando a amar ya. A sus cercanías y en dirección hacia ellos, que le obstruían el camino de regreso a su hogar en Mizu no Kuni, se encontraba una flota de 4 barcos militares del país del agua que custodiaban a 3 grandes barcos mercantiles que de seguro estaban llenos de alimento y otros recursos para apoyar la frágil situación de su país y su aldea ninja, como se encontraban ahora aislados y con sus rutas bloqueadas. Un movimiento que, a pesar de ser valiente, era bastante estúpido por lo arriesgado que es cruzar aguas que ahora Uzumaki vuelven a custodiar, además de defender de los demás países. Lo que pasaba ahora era lo siguiente: la única forma de que ellos cruzaran es sobre ellos. Si bien muchos inocentes almas morirían de seguro si esos alimentos, entre otras cosas, no llegaban a su destino cruelmente, así era la vida en el mundo shinobi. Mizu no Kuni antes estaba de acuerdo con la alianza entre Kiri y Uzu, pero fuimos traicionados por ellos luego de darles una oportunidad, aún así, después de que ellos tuvieron que ver con la destrucción de la antigua aldea del Remolino. El karma era malo y tanto Kiri como Mizu no Kuni, desde el aspecto más pequeño hasta el más grande de dicha aldea ninja y país respectivos, sufrirían por haber roto su palabra. Los 3 barcos de Uzu estaban preparando los cañones de ambos lados, si bien no eran tan superiores en armamento por ahora, pero sí en diseño, forma, estructura, aún así perdían en cuanto a números de barcos. Estella no dudaba que, aunque fueran barcos mercantiles, de seguro habían sido adaptados para defenderse posiblemente. Aún debían reunirse con los generales después y sin duda esperaba resistencia naval de gran cantidad cerca de la capital de Mizu no Kuni. Por ahora no tendrían refuerzos y la fase de debilitar a dicho país dependía de esa pequeña flota que ella misma dividió en 2. Estella, levanten las velas y aquel que en el puesto de observación pongan la bandera de cambio de rumbo. Soldado, capitana, ¿no íbamos a detenerlos? Estella, si bien esa era mi propuesta principal, no quiero sufrir daños en la estructura de nuestros barcos y el poder de nuestro pequeño grupo. Ryon, Easy y Courage están en sus propias misiones, no podemos dejar a Ryon solo mientras que los otros 2 irán tomando la misma dirección por el cambio de planes. Vicecapitán, mi señora, las banderas ya están puestas y se está cambiando el curso. ¿A qué dirección iremos ahora? Estella, justo al norte. Para reunirnos con Ryon debemos planear un ataque sorpresa a el lugar más debilitado de Mizu no Kuni. Debemos crear la paranoia en los civiles para que el fuego de la locura cause revueltas en su territorio. Soldado, ¿qué haremos entonces con esta flota, comandante?
Estella, eso dejémlo a mí, mordiéndose el pulgar mientras saltaba al mar, cuchillóse no jutsu. Puf. Para todos los piratas y soldados que estaban bajo Estella no sabían qué tipo de invocación ella tenía. Si había rumores de que clan se les dio pero ninguna forma era clara. Aún así era raro que no hayan visto nada en el agua por ahora. ¿Será que no puso suficiente chakra en el jutsu? Pensaban algunos, pero la verdad es todo lo contrario. Cualquier marinero respetado sabía que al mar se le debía respetar porque sus más grandes problemas que podían acabar con tu vida venían directamente desde lo más profundo del mar. La comandante de las fuerzas de Uzu se levantó y saltó de nuevo hacia su nave mientras una pequeña sonrisa aparecía en su rostro al sentir la presencia de chakra directo hacia su objetivo. Estella, rumbo al norte. Soldados, sí capitana. En cambio del lado de la flota de Kiri que acompañaba a algunos de los mercantiles más importantes de Mizu no Kuni se habían preparado para la batalla a ver las 3 embarcaciones con el logo del clan Uzumaki en ellas pero para su sorpresa estaban dando la vuelta. Algunos hombres celebraban y gritaban con ánimo ante eso pero unos marineros más viejos por alguna razón un sexto sentido les decía que le rezaran a Susanoo y Shinigami por su descanso eterno pues algo les dijo que todo había acabado para ellos. De repente las 7 embarcaciones del país del agua sintieron un temblor que sacudió a cada una de las naves. Para la sorpresa de todos ahora las corrientes habían cambiado por sí solas o eso es lo que parecía pero de la misma nada de un mar tranquilo en un bello día. Las naves empezaron a sacudirse nuevamente mientras las corrientes parecían ahora girar en un enorme círculo que arrastraba todo hacia un centro. Un enorme remolino de un tamaño estúpidamente increíble empezó a tomar muchísima más fuerza que empezó a arrastrar sin remedio a los 7 barcos. El mar los había traicionado aparentemente mientras que la fuerza de la corriente se desbocaba más a cada segundo. El que parpadeaba perdía pues moviéndose erráticamente las naves empezaron a chocar mientras que sus cascos se partían por la fuerza de los impactos haciendo que el agua empezara a entrar. Ahora algunas personas caían sin remedio al agua para morir al instante mientras eran succionados hacia el fondo haciendo que su última visión sean una clase de enorme boca en forma de pico alrededor de un cuerpo inmenso que giraba causando ese remolino. Del propio evento marino de la naturaleza, ahora unos enormes tentáculos también empezaron a salir para horror de todos los presentes. Los barcos empezaron a ser destruidos en mitades o en más pedazos para que al final el barco principal de los mercantiles fuera destruido desde abajo hacia arriba por un enorme pico que destruyó la nave insignia. Por los siguientes 5 minutos fue el horror de todos esos barcos mientras que ya a una distancia mucho más segura los navegantes de Uzu rezaban a sus dioses muchas alabanzas por estar del lado correcto de los dueños auténticos de los mares. Preludio 2/2 Una vez fueron unas de las ciudades más prósperas del mundo elemental. El linaje de los Daimaiyo de Mizu no Kuni siguió un conjunto de reglas impuestas por cada uno de ellos siguiendo el ejemplo de sus predecesores para que su nación y riqueza sigan siendo lo que una vez fueron una potencia del mundo. Un grupo de islas formaban este territorio que formaron lo que podría haber sido un gran país feudal con una armada naval de terror, pero nunca pasó pues siempre respetaron a los verdaderos dueños del mar. Estos eran un clan con menos de 5.000 miembros que luego fueron creciendo en más población, poder, influencia y conocimiento. Los Uzumaki fueron un clan pacífico siempre que no fuesen lastimados ni tenían problemas en compartir las corrientes del mar, pero claro que respetándolos a ellos siempre. Aquellos que irrespetaban a este temido clan solo podían rezarle a Shinigami por piedad que nunca hallaron. El más famoso entre los clanes que sobrevivieron fue el Chimura donde salió un pequeño joven sobreviviente que fue directo hacia Konoha, pero el resto de clanes que quisieron irse en su contra terminaron extinguiéndose sin ninguna salvación. Ese poder y ese miedo llevó a los demás países a tener que confabular para que de alguna forma extinguieran ese clan que, aunque pacífico era una piedra para todos ellos cuando la riqueza de los demás países los llevó a la codicia y la arrogancia. Esto se comprobó en la última parte de la Segunda Gran Guerra Shinobi donde con permiso de sus líderes, las aldeas de la roca, nube, niebla y una pequeña ayuda del último shinobi entre los Chimura ahora fallecido, sitiaron y atacaron al clan Uzumaki en su propio territorio Uzushigakure. La batalla duró 3 días y 3 noches. En la mañana del 4.º día, la mayoría de las 3 aldeas habían perdido la mayoría de todas sus fuerzas shinobi que fueron hacia la batalla contra los pelirrojos. La perseverancia y poder de los Uzumaki se había subestimado, con las últimas fuerzas de las 3 grandes aldeas mientras que Chimura había retrasado lo mayor que pudo las fuerzas aliadas de Konoha pues no tuvieron más chance que usar 6 Hinchurikis en contra de los restos de Uzushigakure para tratar de terminar el exterminio, pero al costo de sus fuerzas en el fuego cruzado.
Al final todo acabó y los Uzumaki se habían creado extinto al costo de casi la debilitación militar total de las 3 naciones que fueron al combate y sin embargo estaban totalmente equivocados pues Uzumaki sí habían sobrevivido al ataque regándose por todo el mundo elemental buscando sobrevivir. Eso nos lleva hoy en día a Mizu no Kuni donde el estado era totalmente lamentable. Hace unos 7 u 8 meses atrás apenas había terminado la guerra civil de Kiri entre los clanes Konkekkei y Genkai y los que habían estado del lado del Yondaime Mizukage y Yagura buscando la exterminación de estos. El territorio terrestre entre las islas estaba en pésimo estado, se esperaba que la hambruna se extendería en los meses de invierno, pero el daño en las tierras era muy grave por lo que la producción estaba bastante mal. Dependiendo básicamente de la pesca y el comercio para sobrevivir parecía que Mizu no Kuni perdería su estado como una de las 5 grandes naciones de no haber sido por un Uzumaki que perdonó el pasado y les dio su apoyo. Ahora que ellos habían traicionado semanas atrás su confianza y que ellos le quitaran una gran parte de su territorio de manera impensable había sido solo el inicio de su declive expansivo. Lo siguiente que supieron es que sus barcos mercantiles, pescadores entre otros todos habían empezado a ser atacados y hundidos. Su mercancía, recursos, alimentos externos y lujos se les fue cortado. Sus vías marítimas bloqueadas y sitiadas. Parecían que hasta piratas invadía sus aguas, pero en 2 misiones arriesgadas para la obtención de recursos para su supervivencia se intentaba mantener toda esperanza de encontrar una ruta alternativa, aunque más lejana y costosa para poder sostenerse a corto o largo plazo. Lastimosamente se había perdido la comunicación con uno de los convoys cuando ya iban de regreso a mitad de camino. No obstante, aún había esperanza de que el otro convoy llegara pues hasta donde sabían por información de uno de los clanes de invocación, el de las rayas que se había mantenido en una de las familias nobles del país y que era usado por uno de los capitanes del grupo, estaban a 2 días de la isla más cercana del país del agua. Pero por lastima o castigo divino justamente anoche una invocación pelicana llegó con malísimas noticias. Ayer en la tarde, territorio marítimo de Mizu no Kuni. Una pequeña flotilla hecha por los 3 barcos insignias de 3 de las familias nobles más importantes de Mizu no Kuni acompañadas por 5 barcos de la corte feudal totalmente acorazados y armados para cualquier circunstancia se movían a lo mejor que el viento podría darles para llegar lo antes posible y poder ayudar. La situación de la capital. Claro que la realidad es que la segunda intención interna de todos esos nobles era poder consolidar su posición y la de su grupo para que ellos puedan tener el favor del Daimaiyo en el futuro. Todo estaba saliendo de maravilla, habían encontrado una ruta con una corriente que los favorecía para llegar más rápido a un punto donde una isla virgen parecía yacer. Sin saberlo recogieron recursos de allí, pero esa isla es un punto clave de Uzu vigilado por piratas desde una distancia segura ya sabían del movimiento de los barcos que hubo. El destino de esos barcos ya estaba contado desde que llegaron a esa isla maldita. Sus planes avisados habían sido ahora contados por los piratas y justo ahora la flotilla de Ishii y Kurage iban justo hacia su intersección en el punto de las islas más hacia el oriente de Mizu no Kuni. En contraste Rayón y sus fuerzas ya se habían separado ayer y se iban justo al noroeste donde se encontrarían afortunadamente con Estella cuando pudieran iniciar el ataque relámpago rojo que buscaba azotar ese lado de las islas secundarias, así como principales para su debilidad futura e instantánea a la hora que la posible guerra explotara que no sería dentro de mucho ya que los días ya parecían contados para su inicio. Faltaba poco para las 5 y el cielo ya empezaba a pintarse de un color naranja, así como la intensidad del calor del sol bajaba gradualmente con el tiempo. A lo lejos en la torre del barco del comandante Ishii quien tenía el contrato sobre el clan de los peces piedras mientras que Kurage sobre las medusas, así como Rayón con los peces leones. En su torre de observación sobre el barco insignia Yudokuna Oseki que le hacía honor a su nombre pues era toda una gema ponzoñosa, dado a su clan de invocación digamos que Ishii tenía un gusto por el asesinato y técnicas que usaran el veneno. Su barco sería justo lo mismo, la tripulación tenía que usar protección debido a que todas las armas de espadas, shuriken y bolas de cañón estaban todas recubiertas en veneno que reaccionaba al contacto con cualquiera herida o sustancia es decir que tanto agua o sangre podría infectarse con un resultado letal. Fue el observador quien a la lejanía vio la flotilla del agua que seguía usando el camino de la corriente fantasma tal como los piratas le habían reportado a su capitán días antes. Kurage quien en contraste de Ishii si bien tantos peces piedras, peces leones y medusas todos eran venenosos, este preferiría usar un método distinto al veneno, pero parecido. Las medusas eran bien conocidas por sus dolorosas picadas que, si bien no son mortales la mayoría de las veces, sí podrían darte otras consecuencias, pero Kurage le gustaba un poco el sadomasoquismo.
Le encantaba aplicarlos si podía, por los que sus armas por excelencia eran dos látigos gemelos que tenían incrustados cientos o capaz llegar a miles de micro, pues para cortar, perforar o herir a sus enemigos. El toque extra de estas armas, y gracias a un fuinjutsu de los de Uzu, las púas secretaban un líquido paralizante de uso retardado, por lo que solo se aceleraba si una persona estaba combatiendo, por lo que se extendería rápidamente por el cuerpo para una dolorosa y lenta muerte que podría tomar horas, hasta que sientas como tus pulmones o corazón se detienen. O caer al mar estando consciente sin poder moverte y ahogarte sin salvación viendo la muerte en tus ojos reclamándote en el fondo del mar. Eso hacía tan terrible también la nave de Courage, pues la Sutan Sokusu o tentáculo paralizador era igual al Yutan, un barco especializado para una muerte paralizante. Cabe destacar que cada barco que acompañaba a su capitán de grupo también tenía las especificaciones para ser de la flotilla de Ishii o Courage en este caso, mientras que con Rayón iba dos barcos de su flotilla que seguían las especificaciones del barco del Umi no Kiba, que iba acompañado de sus dos mejores barcos de flota, pues si ibas a acompañar a la comandante general debías mostrarlo todo. Nadie quería meterse con el Fukai Kyofu, ya que como decía su nombre no hay nada más temible que el terror profundo, pues no sabes qué habrá en las profundidades del mar. Ahora los 6 barcos estaban listos y apuntaron los espolones directo hacia ellos. La estrategia sería fácil. Según los observadores de los 2 barcos insignia se pudo confirmar 5 barcos específicos para la guerra, es decir que ellos eran la defensa confiable de los demás barcos, quienes eran 3 barcos. Aunque mercantiles por su apariencia se notaban que era de alta gama, posiblemente de la nobleza según los pensamientos de los estrategas. Si los nobles estaban en esta movida se notaba lo desesperada que podría ser la situación del país marítimo y eso les beneficiaría. La estrategia era simple, dividirse por ambos lados y atacarlos uno a uno, pero solo habían 5 barcos. Por eso se decidió que Yudokuna atacara al barco principal entre los nobles, pues al ser como un pez piedra, esta insignia de Uzu era un barco que se encontraba mejor posicionado como un acorazado pesado, pero con la ventaja secreta de munición ponzoñosa, lo que no tenía en velocidad sí lo tenía en fuerza e impacto, así como en armamento tóxico. La razón para atacar esa embarcación era fácil: tumbas al rey y el reino se desmoronará. Pero la otra razón radica en la forma en cómo el barco, o mejor dicho su estructura, se hizo. Gracias a los sellos de Fuin, se notó que el barco tenía como una fase de navegación rápida, como si de su mástil principal se pudieran extender 2 velas extras para mayor velocidad por viento en caso de emergencias. Su misión no podía fallar, por lo que ese barco debía caer. Nada difícil, pues la flota de Uzu se hizo por expertos navegantes, estrategas marinos y por piratas de toda la vida. El resultado era notorio: toda una fuerza entrenada por la naturaleza para llevarse por delante todo lo que se lo interponga. No lo llamemos batalla, pues ni duró una hora cuando todos los barcos habían sido derrotados. Los 5 barcos militares habían sufrido daños mayores cuando los espolones de los barcos los impactaron, rompiendo sus cascos e inundando sus embarcaciones rápidamente, mientras sus recursos debajo de la cubierta eran arrasados por la fuerza entrante del mar. El barco real de la raya fue impactado por Yudokuna justo en el centro, agrietando el barco por la mitad, y para prevenir y no lamenta, Ishii mandó una lanza pesada desde la punta de su barco con una ballesta pesada directo para atravesar el mástil del barco de Mizu. El daño se hizo más grave para el horror del noble cuando su hijo primogénito que lo acompañó murió al ser aplastado por el mástil. Dada la sorpresa del ataque, así como un rápido movimiento de armas ponzoñosas, el resultado fue instantáneo, con la muerte de todos los tripulantes mientras el navío se hundía. Faltaban 2 naves más, pero su destino fue rápido. Tanto Yudokuna como Sutan estaban en posición horizontal en contra de las verticales embarcaciones de los otros 2 nobles, que sufrieron una muerte rápida por veneno y el otro una lenta muerte por parálisis hasta que se ahogó cuando sus barcos fueron atacados con todo. Eso nos llevó ahora a la reunión donde el Daimaiyo leyó todo de una invocación de uno de los nobles que llegó a mandar esta información de ataque, pero lastimosamente murió al final sin poder ser salvado. El Daimaiyo arrugó la hoja con furia ante los presentes nobles y el Mizukage actual, que vieron como todos sus esfuerzos habían sido en vano. Justo ahora el pobre hombre de mediados de sus 50 se sostenía de un bastón luego de que casi sufriera una muerte por ataque cardíaco hace menos de unas semanas. El hombre estaba totalmente frustrado y lleno de ira. El poder de su país nunca ha estado tan bajo, parecía que la extinción de su linaje real llegaría a menos que pudieran defenderse de los del remolino. Era hora de sacar del retiro a ese hombre y que él se encargara, pues nadie más podría salvar a la nación que el líder militar más grande que tuvo Mizu cuando apoyó a Kiri en la última gran guerra shinobi. Sunagakure Kaze no Kuni. Ahora mismo se estaba celebrando una pequeña reunión donde los principales nobles del país,
el Daimaiyo del País del Viento y los altos mandos de Suna, junto a su Gondaime Kazekage Sabaku no Temari estaban celebrando por haber conquistado los territorios del País de los Ríos. Ahora con un acceso mucho mejor al agua y madera se estaban preparando para construir más títeres para la fuerza élite de Suna, encargada por Lady Chiyo y su ahora alumno Sabaku no Kankuro. El ambiente era de alegría por ahora, pero todo cambió con un destello amarillo que apareció justo al lado de la Gondaime Kazekage, que estaba de pie al lado de una silla donde apareció el Yondaime Okage de Konoha. Minato Namikaze había llegado al lugar con una mirada seria. Además, que no había venido solo, junto a él aparecieron un grupo pequeño de 5 ambu de máscaras negras con caras de Oni. Daimaiyo, ¿yo Yondaime Okage? ¿Qué hace Ude acá? Minato, solo vine a acabar lo que había empezado en la reunión de los 5 Kages, bueno 4 para ese tiempo. Noble, ¿qué significa eso? Molesto. Minato, pues mientras hablamos Miskuro Ambu, la fuerza secreta máxima de Konoha está acabado con sus familias en la capital gracias a mi bella flor de desierto que los presento acá para que no estuviesen allá. Pueden tomarlo como quieran, pero ahora todo Suna está bajo mi mano, así como Kaze no Kuni es mío. Daimaiyo, ¿a qué se refiere? Indignado, Gondaime Temari, esta traición se paga con muerte. A él. Minato, parece que tus samuráis tampoco te apoyan, luego de algunas negociaciones de semanas con su shogun y que éste me retara conmigo asesinándolo para tomar el control de todos ellos, ellos me obedecen a mí antes que a Ude. Kaze no Kuni ya no los necesita nobles, comerciantes y sobre todo a Ude, ex Daimaiyo Shinzen, ahora su linaje ha acabado. Este territorio ni es de Hai no Kuni o Konoha, es mío. Daimaiyo, cayendo de rodillas mientras que Minato caminaba hasta él, yo. Minato, SSSHH, cortándole el cuello con su kunai de 3 puntas, ahora terminen con los nobles, los civiles importantes. Grupo Oni limpien toda esta aldea para que sea lo que deba hacer y junten toda la fortuna. Samuráis, es hora de que pongan control sobre esta aldea y sobre las principales ciudades del país. Kaze no Kuni ha entrado en estado de guerra y su enemigo son Iwa, Akatsuki y Uzushio. Samurai, H.A. Lord Namikaze. Minato, bueno, será una noche larga y ya que Chiyo está bajo control ahora la veremos mañana. Espero tu hermano no sea molesto, no quiero que te quedes sin familiares. Aunque no será así para siempre, ¿verdad, flor mía? Temari, en su estado de genjutsu desconocido, ay Lord Minato, mi cuerpo y alma le pertenecen, ya le di mi lealtad al entregarle mi pueblo y país que ahora son suyo, hay otra cosa que pueda hacer por Ude. ¿Ahora? Minato, sería tedioso tener que volver a Konoha sabiendo que arreglaremos el problema de Chiyo mañana, así que, ¿qué tal si me das compañía esta noche y vemos si extendemos esa sangre para más usuarios del estilo magnético? Temari, será un placer, mi lord. Todos los puntos han sido puestos, Mizu y Kaze no Kuni ambas potencias ya se están armando, pero el destino ya lo había asegurado. En este momento de la historia Shinobi se conocerá como el principio del final de las 5 potencias antes del nuevo orden mundial. Este fue el inicio de lo que se llamó la extinción Shinobi, así como los momentos de la base del imperio más grande que el mundo haya visto iniciaron, la historia del imperio nacido de la sangre de sus enemigos que quisieron acabarlos y justamente su líder entrenaba arduamente mientras que su pueblo ya estaba listo. La cuarta gran guerra Shinobi ha iniciado, más de 5 fuerzas, aunque unidas en palabras y no en acciones ahora se encontrarían enfrentándose con el objetivo mutuo para derrocar al dragón que había sobrevivido a la extinción para ahora despertar de su siesta y destruir todo el mundo.